Esta es la predicación correspondiente al domingo 4 de noviembre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 39. La semana pasada hablábamos de la importancia de la fidelidad a Dios. La vida cristiana no siempre discurre como aquello que aprendimos en el colegio, como esa línea recta, como el camino más corto entre dos puntos. A menudo recorremos líneas curvas e incluso a veces recorremos líneas en espiral, dando tumbos sin saber qué opción escoger o qué decisión tomar. Así que por un lado confesamos nuestra fe y fidelidad a Dios, pero al mismo tiempo nos apoyamos en otras confianzas y en otras fidelidades que no son Dios. Quizás muchos creyentes prefieran pensar que la vida cristiana es una línea recta siempre ascendente, pero lamentamos decir que eso sería engañarse a uno mismo y que la escritura y la experiencia nos dicen que frecuentemente no es así. Hablamos hoy de las paradojas, de los contrasentidos de la vida cristiana, como si anduviéramos con muletas, a veces apoyándonos en Dios, las más de las veces apoyándonos en nosotros mismos. Así le ocurrió también a Israel en muchas ocasiones, y especialmente lo vemos en el texto de hoy. El pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 39, que es el texto que consideramos hoy, se encuadra dentro de la narrativa del profeta Elías, y el contexto de este relato refleja una profunda crisis. ¿De qué crisis hablamos? Pues en aquella época había una intensa sequía que duró más de 3 años y que asolaba Israel, como introduce el versículo 1 del capítulo 18. Donde vivo, pues llevamos también bastante tiempo de sequía. No llegamos a 3 años, pero sí que estamos en una prolongada sequía. Si bien el Israel en este momento del que habla el texto sobre Elías, hay una profunda crisis que dura más ya de 3 años. Y claro, si no hay sequías, no hay cosechas y por lo tanto hay hambre, que es lo que ocurre y lo que nos cuenta el versículo 2 del capítulo 18. En Israel ya tenemos que tener en cuenta que, como vimos ya la semana pasada, Israel está dividido en el reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, Judá. Pues bien, en el reino del norte gobierna el rey Acab, de la casa de Onrí. Es el año 870 a.C., es decir, el siglo IX a.C. Es entonces cuando Elías aparece en escena. Acab se había casado con Jezabel. Jezabel, que al menos nos sonará el nombre, era la hija del rey de Sidón. Sidón era una de las ciudades, estado, que junto a Tiro pertenecían al pueblo fenicio. Ese pueblo adoraba a la diosa Será o Astarte y a Baal, al dios Baal. Y como resultado de este matrimonio entre Acab y Jezabel, se potenció en Israel el culto a Baal y a Será. Versículos 31 al 33 del capítulo 16 nos cuenta en este primer libro de los Reyes. La sequía era un fenómeno habitual en Israel, al igual que en toda la cuenca del Mediterráneo en esta época. Ya sabemos que el rey en Israel era el garante del pacto y de un orden justo y sabio para su pueblo. Pero esto también implicaba no solamente una cuestión de sabiduría sapiencial, de una moral o de un conocimiento de la vida abstracto, sino que implicaba que era el responsable de proveer alimento y cuidado para su pueblo. El rey era responsable de todo ello. Eh, sí que era responsable de una política, pues, de agraria y de eh, eh, infraestructuras eh, para conducción y almacenaje del agua. Era responsable de todo esto. Y eso implicaba ese orden justo y sabio, entre otras muchas cosas, obviamente, ¿no?
Los reyes en el mundo antiguo, que tenían estas responsabilidades, aparte de esas políticas y de esas infraestructuras, estaban legitimadas, o esas políticas estaban legitimadas por eh, el culto a los dioses, que aseguraban la lluvia y la fertilidad de la tierra. Y había pues relatos y narraciones que explicaban precisamente esto. A los dioses paganos, fuera del ámbito de Israel, se les hacían ofrendas de comida y bebida por medio de los sacrificios para satisfacer sus necesidades. Todo el mundo arcaico tiene esta noción. Sin embargo, el Señor, el Dios de la Biblia, es un Dios sin necesidades. Nunca se presenta que Dios requiera nada, ni abrigo, es decir, el templo suponía el lugar donde moraba, residía el Dios correspondiente para su cobijo, ni comida ni bebida. Dios nunca se presenta de esta forma. Es más, es el Dios sin necesidades que dona su presencia, que dona sus bendiciones por pura gracia, por amor y misericordia. Que es una noción muy distinta a cualquier otra en el mundo antiguo. Por tanto, la lluvia y la abundancia de la tierra, la fertilidad de la tierra, son bendición del Señor. No es porque se estimule a Dios de ninguna manera y que Él responda en concordancia con ella, sino que forma parte de la bendición debido a la gracia y el amor de Dios. Por tanto, no hay un intercambio. Esa lógica del te doy para que me des, que es lo que en la lógica del culto divino en el resto de pueblos, aquí no cumple con esa lógica en la Biblia. El rey debe permanecer fiel al pacto, pero no hay una simetría entre lo que hace el pueblo y lo que hace Dios. De hecho, es todo lo contrario. Hay una profunda asimetría, una profunda desigualdad, y aunque el pueblo se muestra infiel durante muchísimo tiempo, Dios sigue siendo fiel a ese pacto. Sin embargo, en lugar de eso, de decir de que el rey Acab permanezca fiel al pacto, pues lo que hace Acab es casarse con Jezabel. Eso implica, claro, una alianza con el pueblo fenicio, que era un pueblo con una importante riqueza en el momento, y por tanto eso era un matrimonio ventajoso desde el punto de vista político, porque aseguraba una posición económica y política ventajosa para Israel. Por tanto, debemos entender que Acab está en esa responsabilidad como rey de asegurar un orden justo y sabio para su pueblo, y proveer alimento y comida y proveer para las necesidades de su pueblo. Este sería, desde ese punto de vista, una buena elección, casarse con la hija de un rey poderoso para asegurar esa posición. Pero claro, eso significaba, como ya hemos visto siempre la semana pasada, las alianzas no son neutras. No es me establezco una alianza con el pueblo fenicio y yo va a haber un espacio de neutralidad. Y no es así. Ese matrimonio lleva, como ya hemos dicho, a que en Israel se implante el culto a Baal. La cuestión de fondo era que Acab había decidido que Baal, y no el Señor, era una apuesta segura frente a aquella situación de crisis, de sequía crónica y de hambre recurrente. Y aquí es donde Elías enfrenta al rey Acab, el profeta Elías, diciéndole que él no está cumpliendo, que el rey no está cumpliendo la función que corresponde como rey, que es ese garante del pacto con Dios, que Dios proveerá, por tanto, la bendición. Entonces,
Acab le acusa a Elías de perturbar a Israel y Elías le responde en el capítulo 18, versículo 18 de este primer libro de los Reyes de esta forma: no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, le dice al rey, porque han abandonado, no solamente él, sino su padre, los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Así que Elías desafía a Acab y a la reina Jezabel y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá en el monte Carmelo, junto con todo el pueblo como testigo, la congregación de Israel como testigo. La cuestión era la de dilucidar quién es el verdadero Dios, si el Dios de Israel o los dioses fenicios, y quién es capaz de dar respuesta a aquella sequía persistente o pertinente. La leemos en el capítulo 18, versículos 19 y 20. Elías se dirige al pueblo con la siguiente pregunta. Frente a este desafío, y ahora Elías se dirige al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo estaréis cojeando o saltando entre dos ramas, entre dos muletas? Después vamos a volver a esta traducción, ¿no? Si el Señor es Dios, le dice al pueblo Elías, seguidle, pero si es Baal, y tras él. No podéis estar entre uno y otro. Decidid entre uno u otro. Aquí tenemos una expresión irónica con un doble sentido. Por un lado, desafía al pueblo a que elija entre Dios y Baal. Y dice el texto, pero el pueblo no respondió nada. ¿Por qué? Ese era el problema. No responde nada porque, bueno, no ve un problema, no percibe la necesidad de tener que elegir. Ellos piensan que podían ser fieles a Baal y a Será y seguir también a Dios. Pero Elías los coloca ante la disyuntiva, a unos o a otros. Deben elegir. El contexto cultural y social de la época no había necesidad de elegir. Todos los pueblos tenían un panteón de dioses. Había un rey, un dios superior, que podía ser Yahvé, y el resto de dioses, pues cada uno estaba especializado, ¿no? Es decir, que podía Israel, dentro de este contexto sociocultural, podría tener a Dios como Dios del pacto, pero para el Dios de la lluvia, el Dios de las tormentas y la fertilidad ser Baal. Y eso no suponía un problema dentro de esa cultura. Sin embargo, la revelación de Dios en la Escritura y por el acceso de la palabra de Dios por medio de los profetas llevan a esto. No, esta es un patrón cultural que debe ser desafiado y por lo tanto hay que elegir entre Dios o Baal. La expresión encerra un tono irónico, ¿no? Esto que hemos traducido por hasta cuándo estaréis cojeando entre dos ramas a modo de muleta, ¿no? Representaba de manera satírica los movimientos de los profetas de Baal en sus rituales en los que danzaban de manera aparatosa. Y es como si estuvieran así, dando brincos, dando saltos. Así que lo que decía Elías al pueblo, no se trata de estar danzando o cojeando, ¿no?, con este tono, como si Baal y Dios fueran dos muletas, las que el pueblo puede estar apoyándose, como si se trataran dos opciones válidas por igual. No, hay una diferencia cualitativa entre Dios y Baal. Hay que elegir, pero para elegir es necesario decidir quién es el que provee la bendición para Israel. Es legítimo que Baal esté como un dios menor dentro de ese panteón en el que tenga esa especialización, pero Israel siga a Yahvé como su dios principal. ¿Es realmente Baal quien va a dar la bendición a Israel? ¿O Dios, como el único Dios, es el responsable también de la bendición y de la provisión de Israel?
El desafío suponía preparar 2 bueyes, uno para Baal y otro para Dios, para el sacrificio. Ni los profetas ni Elías prenderían fuego al sacrificio a la espera de que, o bien Baal o bien Dios, el Señor, eh, prendieran por sí mismos el sacrificio para que se consumiera. Ahora bien, en este desafío, que para nosotros, claro, está tan lejos de nuestras categorías culturales que para nosotros podemos malinterpretarlo o no entender lo que está aquí ocurriendo, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que el fuego es signo de la presencia de Dios, ya lo sabemos por la narrativa de la Escritura. Cuando Dios se presenta a Moisés, se presenta como una zarza ardiente que no se consume. O la columna de fuego que va delante de la congregación de Israel durante el desierto, la peregrinación por el desierto. Así que el fuego representa la presencia de Dios. Y por otro lado, el sacrificio que se quemaba mostraba que el Dios correspondiente al que se hacía el sacrificio en la cultura de la época del mundo antiguo se hacía presente. Pero además, el fuego está asociado con Baal, porque es el dios de la tormenta, y se le representaba a Baal sosteniendo flechas de relámpagos en sus manos. Claro, es el dios de la tormenta, por lo tanto, es responsable de lanzar de alguna forma de allá desde los cielos los relámpagos con sus manos como si fueran flechas de fuego. Así que Baal también es el dios del fuego. Así que tenemos todos esos elementos, ¿no? Por un lado, la presencia de Dios representada por medio de fuego en determinados momentos, Baal, asociado al dios de la tormenta, responsable de esa tormenta, de esas flechas de fuego, como los relámpagos asimilados de esa forma, ¿no? Por último, el que la ofrenda se quemara significaba que había sido aceptada por la divinidad correspondiente. Así que todos esos son elementos culturales que tenemos que tener en cuenta. Así que la cuestión que el desafío presenta es quién va a dar respuesta a la sequía, quién va a acabar con la sequía. Baal, porque como el dios de las tormentas va a hacer que llueva y la lluvia va a traer la fertilidad a la tierra nuevamente y por lo tanto va a terminar la sequía, va a terminar el hambre. O Dios el Señor. El que fuera de los dos debía hacerse en primer lugar presente por medio del fuego del sacrificio, de forma que aceptara la ofrenda, que suponía una respuesta a esa petición y por tanto llevaría la lluvia y traería la fertilidad a la tierra. Esa es un poco la lógica que encontramos detrás de esto. De esta manera, el texto, una vez que ya están preparados los dos sacrificios, nos cuenta cómo en primer lugar los profetas de Baal invocan a Baal dando brincos alrededor del altar. Podría traducirse según lo que nos dice el versículo 26 del capítulo 18. ¿No? Y hemos visto antes, entonces, esta idea, ¿no?, de dar brincos, ¿no? Pues dando brincos alrededor del altar y sajándose, haciéndose cortes con cuchillos y dagas hasta chorrear sangre, ¿no? Son formas de inducir experiencias en trance o estáticas, ¿no? El versículo 28. Ya hemos dicho cómo Elías ironizó en su pregunta con estas prácticas de cojear o dar saltos, dar brincos de los profetas de Baal en torno al altar del sacrificio. Y el texto bíblico da un veredicto rotundo que dice, versículo 26, no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. El texto bíblico quiere dejar claro la inoperancia, la ineficacia de Baal. Elías se burla de ellos. Gritad más fuerte, decía. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Versículo 27.
Estas palabras están dirigidas en torno de burla, pero en realidad, si leyéramos los textos ugaríticos que narran acerca de Baal, pues estas acciones de meditar, de estar ocupado, trabajando, estar de viaje, eran acciones que se asocian en estos textos al dios Baal. Así que hay esta ironía, ¿no? Bueno, ya sabemos que esas son las cosas que suele hacer Baal. Si está de viaje, si está trabajando, si está ocupado, pues evidentemente no puede escuchar, no puede atender la petición por medio del sacrificio. Además, los ciclos de lluvia y de sequía de esta zona pues estaban asociados al sueño de Baal. Entonces, si no hay lluvia es porque Baal está dormido y por eso hay que despertarlo y por eso esos rituales tan aparatosos, porque hay que despertar al Dios que está dormido. Y estos son, por lo tanto, que estas palabras de Elías están presuponiendo que se conoce precisamente estos textos y que se conoce las narrativas acerca de Baal. Pero el resultado fue el mismo. Versículo 29. El texto bíblico vuelve a repetir estas mismas palabras. No se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara, de forma que vuelve a enfatizarse la ineficacia de Baal. Así que ahora le toca a Elías. Los profetas de Baal han fracasado. Ahora le toca el turno a Elías. Y lo primero que hace es reconstruir un altar dedicado a Dios, versículos 30 al 32. Ese altar destruido y abandonado, claro, ¿qué es? ¿Qué significa? Es un símbolo de que ya no se está usando. Por lo tanto, es un símbolo del abandono y de la infidelidad al pacto por parte de Israel con Dios. Y esto es interesante, ¿no? Importante, como a pesar de que Israel está siendo infiel a Dios, Dios se va a mostrar fiel al pueblo. Esta es una idea maravillosa que siempre encontramos en los textos bíblicos. A pesar de la infidelidad, hemos hablado siempre del pacto como dos partes que tienen que prestar fidelidad uno al otro. Lo extraordinario, lo maravilloso, lo novedoso para el contexto de la época, el contexto cultural y social de la época, es que a pesar de que Israel se muestre infiel, Dios sí cumple su parte del pacto y sí es fiel al pacto. Esta idea que se repite una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento nos habla del amor y de la misericordia de Dios. Por eso cuando se contrapone el Nuevo al Antiguo Testamento es algo absurdo, como si el Dios del Antiguo Testamento fuera un Dios distinto, ¿no? Ya desde allí, desde Marción, en el siglo II después de Cristo, que tiene esta noción de que el Antiguo Testamento es distinto al Nuevo y que hay un Dios distinto en el Antiguo y otro en el Nuevo. Es una idea que revela un profundo desconocimiento del Antiguo Testamento y de la Escritura. Dios siempre se muestra como un Dios de la misericordia, un Dios de paciencia, un Dios de fidelidad. Y eso es lo que aquí volvemos a ver en este texto, ¿no? El altar está destruido porque está abandonado el culto a Dios. Y Elías lo que hace es reconstruirlo con 12 piedras, que obviamente representan las 12 tribus de Israel, y por lo tanto esa reconstrucción está representando la recuperación, la reconstrucción de la fidelidad de Israel al pacto. Y prepara el holocausto, prepara todo el sacrificio, empapándolo todo con agua, incluido el propio lugar, el propio altar, como leemos los versículos 33 al 35 de este capítulo 18. Por contraste con los ritos estáticos de los profetas de Baal, Elías no hace ningún ritual aparatoso como los profetas de Baal. Elías solo ora a Dios. Al Dios de Abraham, de Isaac,
y Jacob. Está claro de qué Dios estamos hablando. Por lo tanto, esa oración de Elías se muestra en continuidad con las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob y la fidelidad al pacto. Versículos 36 al 37. A continuación cae fuego que devora todo el holocausto, seca el agua alrededor del altar, versículo 36. Y todos en la congregación de Israel se rinden proclamando: el Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Versículo 39. Así que ya solo queda que llegue la lluvia y que termine la sequía. Y es lo que el texto en el final del capítulo 18 nos narra a continuación. Por eso la pregunta de Elías: ¿hasta cuándo estaréis cojeando entre dos muletas? Entre el Señor y Baal. Fue la pregunta que Elías hizo al pueblo de Israel, que pensó, como ya hemos dicho, en la lógica de la cultura de su contexto social, que podía repartir su fidelidad al Señor y a Baal. Y ya hemos dicho muchas veces que esto no es posible. Sin embargo, en toda esta parte de la narrativa sobre Elías hay una ausencia. Si leyéramos todo el ciclo completo, toda la narración completa sobre Elías, veríamos que en esta parte, especialmente en esta parte, hay una notable ausencia. Porque el ministerio de Elías, como el resto de los profetas, está acompañado siempre por la palabra de Dios. Y hay una referencia siempre expresa que la palabra de Dios llegó a Elías o llegó a tal profeta, y ese es normalmente el comienzo del ministerio de ese profeta, y después vamos viendo cómo el profeta va actuando, va hablando, porque llega la palabra de Dios a ese profeta, porque Dios habla de manera directa. Y esto es algo característico de los profetas en Israel. Elías, en el resto de la narrativa, como digo, es impulsado a actuar porque recibe la palabra de Dios, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 18, pero hay muchas referencias precisamente a cómo la palabra de Dios va guiando a Elías. Pero en esta parte del relato no es así. En este pasaje en el que estamos hoy, no hemos encontrado ni una referencia a que la palabra de Dios guíe a Elías, que la palabra de Dios mueva a Elías, que la palabra de Dios, que Dios mismo hable con Elías. La palabra está aquí, ausente. Y no creo que sea algo arbitrario, sino algo intencional. En primer libro de los Reyes, capítulo 19, el siguiente capítulo al nuestro de hoy, Elías experimenta una profunda depresión. Así que, para huir de Jezabel y en esta profunda depresión en la que está, pone de camino y va al Horeb, allí al Sinaí, donde una vez Dios se ha mostrado, se ha hecho presente a Moisés, a la congregación de Israel, y va a encontrarse nuevamente con Dios para ver si Dios vuelve otra vez a mostrarse de forma especial. Allí va a volver a encontrarse con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a llegar nuevamente a él, nos dice el versículo 9 del capítulo 19. Pero hasta entonces tenemos la ausencia de la palabra de Dios. Antes de eso, la presencia de Dios de manera indirecta por medio de un mensajero, de un ángel, mueve a Elías, pero no la palabra de Dios de forma directa, ni la presencia de Dios de manera directa. Pero eso en el capítulo 19, hasta el versículo 9, en el que ya sí, la palabra de Dios llega a Elías. Pero en esta parte del capítulo 18 que estamos considerando, la palabra de Dios y Dios mismo no habla, no se hace presente, salvo ese fuego que consume él.
el holocausto. Por todo esto, que en nuestro texto de hoy, que la palabra de Dios se muestre ausente, es algo a tener en cuenta. La razón de ello es que Elías no está movido por la palabra, sino que Elías actúa movido por su propio celo y no por la palabra de Dios. El énfasis de la narración recae sobre Elías mismo. Versículo 22, dice Elías: solo yo he quedado como profeta del Señor, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Esta autopercepción de estar solo y de ser el único que defiende la causa del Señor es consecuencia de estar actuando precisamente por sí mismo, bajo su propio celo. No hay palabra de Dios, no está movido por la palabra de Dios, Dios mismo no habla con Elías. De hecho, cuando Elías está reconstruyendo el altar del Señor, el texto dice algo muy significativo. Está hablando de que Elías está reconstruyendo el altar, como he dicho anteriormente, con una piedra que simboliza cada una de ellas las 12 tribus, dice el texto, de Jacob. Y fijaos lo que dice a continuación: al cual había sido dada palabra de Dios que decía: Israel será su nombre. O sea que en todo este texto que es la palabra de Dios está ausente, se recuerda que la palabra de Dios se había dado a Jacob, y que esa palabra que se había dado a Jacob había supuesto una transformación en él. ¿Os acordáis que el encuentro con Dios supone un cambio del nombre y que aquí dice había sido por medio de la palabra de Dios? Había ese encuentro motivado por la palabra de Dios, ¿vale? La palabra de Dios tenemos que tener en cuenta que más allá que el texto de la escritura, que la palabra de Dios es Dios mismo dándose, transmitiéndose, autodonándose, autoentregándose, ¿vale? Por eso en el Nuevo Testamento nos va a hablar que la palabra de Dios es Jesús, como el Mesías, Cristo mismo. Bueno, pues ese encuentro con la palabra de Dios, esa motivación con la palabra de Dios allí en Jacob supone ese cambio, esa transformación en él, de manera que deja de ser Jacob para pasar a ser Israel. Ya tuvimos una predicación en esta temporada sobre este tema, lo podéis ver. Y esto nos lleva a precisamente lo que estamos diciendo, el énfasis de la ausencia de la palabra de Dios se pone más manifiesto recordando aquello que había ocurrido con Jacob. De alguna forma el texto nos está diciendo: Elías no ha tenido una transformación de sí todavía en su encuentro con Dios, en su ministerio profético. La palabra de Dios aún no ha transformado profundamente a Elías, y por lo tanto todo lo que Elías está haciendo en este momento es respuesta y resultado de sí mismo, más que está actuando por boca o en nombre o motivado por la palabra de Dios. Lo que pone de manifiesto todo ello es que Elías está movido por sí mismo y no por la palabra de Dios. Entre la oración de Elías, Dios actúa, consume el sacrificio, pero no habla. No hay palabra de Dios. Y Elías, movido por su propio celo, degüella a los profetas de Baal. Así que esto creo que es muy importante para entender lo que aquí está pasando. Y además es congruente con lo que viene a continuación en el capítulo 19, en el que tras este enfrentamiento, de este gran logro del propio Isaías,
Elías entra en una profunda depresión. ¿Por qué ha entrado en una profunda depresión? Porque ese gran desgaste emocional, personal que ha tenido, ha estado fundado en sus propias fuerzas y no precisamente en la dirección de Dios. Por tanto, la pregunta que Elías dirige al pueblo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando entre dos muletas?, es en realidad una pregunta hacia sí mismo. ¿Hasta cuándo cojearemos entre confiar en el Señor o confiar en nosotros mismos? Elías pensó que podría manejar toda aquella situación él solo. Elías pensó que podría afrontar unas circunstancias que le excedían en mucho. Él pensó que era el único fiel al pacto. Se pensó como un llanero solidario allí delante de Dios. Y esa sensación de autopercepción exacerbó su propia ansiedad. Como dice el texto, dirá en otros momentos el celo, ¿no? Hoy hablaremos de ansiedad, de llevar tu acción hasta el extremo, y le condujo a un hecho terrible, ¿no? Llegó ya a los profetas de Baal. Muchos creyentes, cuando leen este tipo de historias, de aparente celo por Dios, a veces hechos atroces, los espiritualizan, los idealizan para seguirlos como modelo. Nosotros debemos hacer como Elías, ¿no? Y por el celo por Dios podemos hacer grandes cosas. Pero cuidado, que leído el texto de una forma profunda y matizada, vemos como el texto está, en realidad, estableciendo una crítica respecto de Elías. Está diciendo está movido por sí mismo y no por la palabra de Dios. Pues es muchas veces como cuando cristianos, creyentes, usamos esa historia de aparente celo por Dios para seguirlas como modelo, nos exacerbamos en nuestra propia ansiedad hasta niveles insospechados, porque muchos patrones de pensamiento y comportamiento que aprendemos en la iglesia están basados en una exacerbación de la ansiedad. Muchos elementos del culto moderno están diseñados para precisamente estimular, exacerbar nuestros niveles de ansiedad, sea por medio del propio culto, como digo, sea por medio de patrones de pensamiento que nos llevan a un comportamiento ansioso, como esto, ¿no? Todo es malo, nosotros estamos solos, tenemos que convertirnos en defensores del Evangelio y nosotros somos los elegidos. Este tipo de ideas nos llevan a una exacerbación de la ansiedad. El futuro, cuando Dios venga, todo va peor, Dios va a destruir el mundo. Todo esto está diseñado para exacerbar nuestra ansiedad. Pero ese nivel de ansiedad alto nos puede dar la sensación de que estamos espiritualmente fuertes, de que estamos fieles al Señor, que que efectivamente el Espíritu Santo está moviéndonos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué le ocurrió a Elías? Sí, tuvo un pico de excitación, de ansiedad tremendo que le llevó a lo que hizo, pero después, cuando ese estrés pasó, ¿qué le condujo eso? A un agotamiento extremo que le llevó a una depresión. Así que esto suele ocurrir, y lo veo como pastor, de hermanos en diferentes sitios, no hablo en un lugar en particular, que basan
su espiritualidad precisamente en estimular esta ansiedad o estos niveles de estrés espiritual, diríamos, que te dan la sensación de estar activos, de estar fiel al Señor, de hacer grandes cosas. Pero cuando esos niveles de ansiedad, de estrés pasan, nos lleva, el resultado es muchas veces un profundo agotamiento. No diría no necesariamente estados depresivos, porque esto es algo muy serio, pero sí al menos picos de subidas y de bajadas muy pronunciados. Y a veces a situaciones extremas como le puede ocurrir como Elías. Bueno, no, ver a Dios lejos sin querer morirse. ¿Hasta cuándo andaremos cojeando? Entre la muleta de la ansiedad, de nuestro propio celo, de querer hacer las cosas por nosotros mismos, de necesitar estar estimulados constantemente en nuestro estrés espiritual, en nuestra ansiedad espiritual, vamos a decirlo así. Y no me gustan las dicotomías, pero vale, vamos a decirlo así para entenderlos bien. Tener la sensación de que estoy activo y que espiritualmente y que el Señor está por medio de su Espíritu Santo estimulándome y que puedo hacer grandes cosas. En realidad nos estamos moviendo por nuestro propio celo. ¿Cuándo estaremos cojeando con esta muleta del estar centrados en nosotros mismos? Con la muleta de la fe que confía y que es fiel a Dios. No podemos andar cojeando toda la vida, estar brincando toda la vida sin antes agotarnos. Necesitamos desechar la muleta de nuestro yo, de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia ansiedad, de una espiritualidad basada en nosotros mismos, de estar estimulando siempre nuestra ansiedad para sentirnos vivos, en sentirnos a tope. Desecha todo eso para por confiar de manera tranquila, serena en el Señor. Quizás no sientas en este momento. Quizás eso te lleva a la sensación de, bueno, de estar, esa tranquilidad, esa serenidad, esa mesura, ese equilibrio. Quizás no te lleva a un estado de excitación, pero a largo plazo, te va a ir construyendo una relación con Dios más sana, más estable, más duradera, y los resultados se van a ver a largo plazo. Así que desechemos la muleta en que se apoya nuestro propio yo, estimulado por una ansiedad y una excitación constante, que siempre quiere más para descansar en la vara y el callado del Señor. Que así sea. Amén.